Gracias. Hermanos, gracias a sus oraciones y a sus ofrendas. Estos son algunos lugares que el Señor me permitió estar el año pasado. Para los que no saben quién soy o por qué es que he ido a esos lugares, algunos de ustedes cuando yo me fui todavía no habían llegado a esta congregación y cuando yo regresé para mí eran nuevos integrantes de la iglesia. Hace aproximadamente 6 años el Señor me llamó a servirle de tiempo completo a la Sierra Tarahumara. Y voy a resumir un poco la manera en lo que lo hizo. El Señor puso una carga en mí muy fuerte que a través de la oración y del tiempo fue creciendo. Y el Señor me permitió en un congreso conocer de un hospital donde estaban solicitando enfermeras y yo soy enfermera de profesión. Y cuando escuché que necesitaban enfermeras, lo primero que yo pensé es, yo quiero ir. Pero el proceso para ir tardó, no fue tan rápido como yo esperaba y aunque hubo momentos donde dudé si iba a poder ir, el Señor seguía en control de todo, de todas las circunstancias alrededor. Y hace aproximadamente 5 años es cuando fui a vivir allá a la Sierra Tarahumara. Estuve sirviendo aproximadamente 3 años y medio en el hospital, donde vieron ahí en las imágenes. Y después de ese tiempo tuve que salir. El Señor cerró una puerta ahí y me tuvo que enseñar el Señor que Él también cierra puertas por amor a sus hijos. Y aunque eso fue algo muy difícil para mí, porque yo me veía en ese lugar toda mi vida sirviéndole, el Señor tenía otros planes. Podemos enfrentar obstáculos, los he enfrentado, pero los planes del Señor no fallan. Sus planes permanecen. Y después de ese tiempo del hospital, pasé aquí en la Ciudad de México aproximadamente un año y medio, donde también el Señor me permitió descansar, porque en esos 3 años y medio presenté agotamiento severo por el tiempo que estuve ahí trabajando. Y tuve que tomar un tiempo de descanso donde el Señor físicamente me permitió descansar, pero también en mi alma, en volver a tomar ánimo, en que el Señor otra vez volviera a trabajar en mí esa visión y dirigirme ahora hacia donde Él quería. Y seguí orando y el año pasado Él me permitió regresar a la sierra por un lapso de 4 meses, con el propósito de conocer otros ministerios en la sierra y ver dónde era donde el Señor me quería. El primer ministerio donde pude ir es un lugar que se llama Tecorichi, y en esa comunidad hay una iglesia en Parral del pastor Enrique Bremer que él está dirigiendo. Y es una iglesia que también ustedes pudieron ver ahí en el video, de aproximadamente 200 tarahumaras. Fui en 2 ocasiones, una para hacer una brigada médica y en cada visita, ese equipo va cada 15 días, se tiene una reunión con ellos y al final de la reunión regresamos a Parral. De Parral a Tecorichi son aproximadamente 5 horas, entre camino de carretera, terracería, y ahí no caminamos, ahí sí llega la camioneta hasta la comunidad. El segundo ministerio es un lugar que se llama Roguerachi. Todos estos lugares, hermanos, es dentro de la Sierra Tarahumara. Y con los hermanos que acompañé, es un matrimonio de americanos y una hermana que es soltera que se llama Yasmín. Yasmín yo la conocí mientras estaba en el hospital. Y ellos tienen una clínica en la sierra, decimos clínica, pero es un consultorio, y está a 5 horas caminando. Y la razón de por qué tenemos que caminar es porque no hay camino para que entre una troca, una camioneta de doble tracción, no entran. El camino es tan angosto que la única manera de llegar es caminando. Había una pista
pero ustedes saben cómo es el narcotráfico allá en Chihuahua, y el ejército decidió cerrar la pista y también salieron los pilotos que estaban junto con el ministerio, así que la única manera es caminando. Son 2 horas en carretera, 2 horas en terracería, se deja la camioneta en un lugar que le llamamos La Cumbre y ahí hay unos tarahumaras que nos esperan con 1 o 2 burritos, porque los burritos no son para que nos lleven, ellos no están domesticados para llevar personas, sino ellos llevan la comida de 15 días y llevan la medicina que se va a ocupar con los enfermos. Aproximadamente cada burrito puede llevar 50 kilos. Entonces, si somos 4 personas las que vamos, tenemos que distribuir bien todo lo que llevamos. No tenemos agua potable, no hay gas, no hay luz. Entonces comprenderán que tenemos que organizar bien lo de la comida. Son alimentos que son enlatados o en bolsa, porque verduras y eso llegan deshechas en el burrito después de las horas que ellos tienen que ir en las montañas. Y la primera vez que yo fui ahí, no me imaginaba lo que mis ojos iban a ver y donde mis pies iban a caminar. Porque aunque yo ya había estado en la sierra, mi mente de citadina creía que, bueno, pues una montaña, tierra, 5 horas, sí es fácil. Y hermanos, son terrenos que de todo tipo, subidas y bajadas tan empinadas, tierra, piedras, laja. Incluso en una vez que yo dije laja, alguien me preguntó, ¿qué es la laja? Bueno, si ustedes han visto las montañas que hay una área brillosa y blanca, eso es pura piedra. Esa piedra es laja y es resbalosa y es muy inclinada. Incluso llegué a pensar, ¿y cómo podemos pasar por ahí sin caer? Bueno, sí se puede. Y el camino, empezamos a caminar a partir de mediodía y tenemos que apurarnos para que no nos agarre la noche. Sí nos llegó a pasar que nos llegaba la noche y entonces tenemos que llevar lámparas frontales o de mano para poder seguir viendo el camino, porque mientras vamos caminando pasamos por varias comunidades y a veces los tarahumaras nos hacen señales de que pasemos porque hay algún enfermo o tienen alguna necesidad. Y entonces eso nos obliga a tomar más tiempo ahí y entonces tal vez ese camino de 5 horas se hace de 6 o 7 horas. Y en ese lugar permanecemos 15 días. El agua que tenemos es la que se recolecta de la lluvia, es por medio de recolección del techo. Entonces, cuando no llueve es cuando sufrimos un poco, porque entonces está el agua del arroyo, pero si no hay lluvia, ustedes imaginarán que entonces el nivel del agua del arroyo es muy bajo y hay que ir más abajo para poder acarrear esa agua. Hay ocasiones donde no se puede ir a la sierra porque no hay agua y el agua solo la utilizamos para tomarla y para los alimentos. Para ir a lavar nuestra ropa tenemos que ir al arroyo y la mayor angustia mía cuando voy a lavar al arroyo es que la vaca se coma el jabón porque es el único que tenemos para lavar la ropa. Y les platico esto, hermanos, para que ustedes tengan una idea de esos lugares y sobre todo de la necesidad que viven ellos, que viven los tarahumaras. Ellos son una cultura con mucho miedo a sus vecinos, miedo a los mestizos, miedo incluso a la naturaleza, a los espíritus, miedo a todo. Y eso los lleva a ir más lejos. Por eso es que viven en lugares tan lejanos. Se esconden por ese miedo. Y entonces, mientras más lejos se vayan ellos, los misioneros tenemos que también ir más lejos para hablarles de la palabra. Y en esa clínica por ahora no tienen médico. La doctora que estaba ahí tuvo que salir junto con su familia a un tiempo sabático.
Y por eso es que mi amiga Yasmín me invitó para poder ver a los enfermos. En una de las visitas, en uno de esos viajes, fuimos a otra comunidad que se llama Chinibo. Y Chinibo es muy diferente a lo que yo había conocido de la sierra. Chinibo, ya estando allí en Roguerachi, de ese camino que les platico de 3 horas de camino y después 5 caminando, llegando ahí a ese lugar, son otras 5 horas desde Roguerachi. Y el clima de Chinibo es de barranca, entonces es muy caluroso, ahí se dan las papayas y se dan los mangos. Y la tierra de ese lugar, como es barranco, es de esa tierra rojiza que parece arena, ¿no? Entonces das tú un paso y te regresas 3 porque te hundes en la tierra. Y como es barranco, es subir, bajar, llegas a una casa, vuelves a bajar y subir y llegas a otra. Y son muy empinadas, es muy angosto. La primera vez yo recuerdo que si algo deseaba en ese momento era una coca bien fría, y eso que no tomo coca, pero era un calor, una sed, y ahí sí no llevamos burritos, cada quien va cargando lo que va a ocupar de comida, su sleeping, porque íbamos a dormir a la intemperie, y todo es cargando, entonces no puedo llevar mucha agua porque también va a ser más peso y después uno ya no puede. Y recuerdo que cuando llegamos a Chinibo, después de esas 5 horas bajo el sol, con mucha sed, empezaron a acercarse los tarahumaras y a pedirnos a que fuéramos a visitar a sus enfermos. Y la primera persona que nos pidió que fuéramos a ver a su papá, nos dijo que él ya no veía bien, él es diabético. Y dije, es que no está viendo bien y ve borroso, y bueno, vamos a revisar su vista. ¿Y dónde vive? Ay, aquí arribita. Bueno, aquí arribita. Subimos, y yo vi una casa y dije, ya vamos a llegar. Pasamos la casa, no, más arriba. Bueno, más arriba. Y cuando llegamos vi un hombre que ya tenía amputada su pierna como consecuencia de la diabetes. Y él efectivamente estaba perdiendo su vista por causa de la diabetes. Las gotas que yo pudiera llevar, hermanos, ustedes saben que eso no le iba a devolver la vista. Y momentos como esos hay muchos donde sentimos impotencia y lo único que podemos hacer es clamar a nuestro Señor. Y oramos por él, oramos pidiéndole que pues no siguiera avanzando ese problema de la vista. Ustedes se imaginarán lo que es para ellos, lo difícil que es para ellos moverse. Si les estoy hablando que es un barranco y él sin una pierna, pero para él significó mucho que nosotros mestizos fuéramos al lugar tan lejano donde él estuviera. Y ya que estábamos allá arriba, nos pidieron que fuéramos a ver otro enfermo que estaba hasta abajo. Y el propósito de hacer la visita a ese lugar no solo fue ver a los enfermos, sino que en esa comunidad solo hay un cristiano. Y queríamos ir a visitarlo a él y a su familia para darle ánimo. Y esas 5 horas lo valieron para que él fuera animado. Solo él es cristiano, su esposa y sus hijos todavía no. Entonces, él se llama Margarito y él ha sido un apoyo muy fuerte para la traducción de la Biblia en la variante de ese lugar. Entonces, oren por Margarito para que su fe no decaiga. Y eso es la vida en Roguerachi. Es de los lugares más difíciles para poder llegar e incluso llevar ayuda por el difícil acceso que hay. El tercer ministerio que el Señor me permitió conocer es un lugar que está en la ciudad de Cuauhtémoc, está aproximadamente 2 horas de Chihuahua, de la capital. Y ellos tienen 2 ministerios a la vez. Uno es un albergue en la ciudad de Cuauhtémoc y el segundo ministerio es una clínica en la Sierra Tarahumara. Esta sí es una clínica que tiene
es más grande, tiene más equipo, una sala de urgencia, una sala de partos, el consultorio y tiene también una pista. De la ciudad de Cuauhtémoc son 5 horas en terracería. Ahí no se camina cuando uno llega allá a la clínica, después de esas 5 horas de terracería se visitan otras comunidades y en esas comunidades también hay que llegar caminando. El propósito de visitar esas comunidades es compartirles historias bíblicas, pero antes de eso yo les he platicado que en la sierra hay mucha desnutrición infantil. Entonces, en este ministerio han puesto un programa, han creado un programa que se trata de crear una fórmula de leche fortificada y esta la combinan con pinole, porque el pinole es el alimento de los tarahumaras. Si ellos no tienen tortillas ni frijoles, mínimo en cada casa tú vas a encontrar pinole. Y el pinole es el maíz tostado y molido. Y entonces lo revuelven con agua y eso es lo que ellos comen, a veces solo en el día. Entonces, como es un alimento muy aceptado por los niños, se combina esta leche con el pinole y les aporta todos los requerimientos que esos niños necesitan para crecer y no enfermarse. Entonces, en esa caminata, cada quien en su mochila echa todas las bolsas de esa leche que le quepan. Y llegando allá ya nos están esperando los tarahumaras con sus bolsas o sus botes de pinole para mezclar. La misma cantidad que ellos nos dan de pinole es la misma cantidad que nosotros mezclamos con esa leche especial. Al término de esta actividad se les lee una historia bíblica. Y eso es parte de lo que se hace en la sierra y también la clínica, que por el momento tampoco tiene médico. Al parecer el médico que fundó esa clínica va a estar yendo de vez en cuando para dar atención, pero él por el momento no puede estar ahí fijo. La labor que se hace en el albergue es los pacientes que en la sierra se detectan, se llevan al albergue para que les hagan estudios, si requieren alguna cirugía o las mujeres embarazadas se quieren aliviar en un hospital en la ciudad. Bueno, mientras todo eso pasa, ellos viven ahí en el albergue o sus familiares. Y todo ese tiempo que ellos están ahí en el albergue también escuchan historias bíblicas. ¿Y por qué historias bíblicas? Bueno, los tarahumaras son una cultura que aprende por lo que ellos escuchan. Ustedes saben de otras culturas que tienen leyendas, tienen historias, ¿no?, propias de la cultura. Entonces, la forma en que ellos aprenden es de la misma manera, escuchando historias. Y los misioneros que llevan ahí ya más de 30 años en la sierra se han dado cuenta que esto tiene mucho impacto. Primero, historias bíblicas, historias bíblicas, historias bíblicas. Tienen aproximadamente 100 historias bíblicas traducidas a tarahumara y a la par también se va alfabetizando a la gente con estas historias. Y ese es el ministerio que se llama Apoyo con Cariño. Fueron 4 meses que el Señor me permitió estar ahí. Después regresé a la Ciudad de México, donde ustedes pudieron el año pasado ver que estuve aquí con ustedes. Y en el mes de septiembre a noviembre, acudí a un entrenamiento misionero en la ciudad de San Carlos, en el estado de Sonora. Y en ese entrenamiento pude obtener otras herramientas para poder seguir sirviendo al Señor. Como ustedes saben, yo estaba trabajando como enfermera y de ahí el Señor me llevó a servirle, pero había cosas específicas de misiones que yo no había podido saber o entender y fue sobre la marcha. Pero este entrenamiento también me sirvió para que el Señor primero afirmara la visión que ya ha puesto en mí y me ayudó también a conocer de experiencias de otros misioneros que eran los profesores. El director de este programa es el que creó la clínica que les platiqué de la ciudad de Cuauhtémoc. Y después de estar orando, al principio
me invitaron a que yo pudiera formar parte de este ministerio en la ciudad de Cuauhtémoc, pero había unos requisitos que yo tenía que cumplir para entrar con ellos. Y en ese tiempo he estado trabajando para cubrir esos requisitos. Pero apenas hace una semana hablé con la líder del albergue y de la clínica y ella me dijo de la necesidad apremiante que tienen de más gente que forme parte del albergue. En el 2018 ellos recibieron 900 personas en el albergue, en el 2019 fueron 1,800. Pero las personas que trabajaban ahí, que estaban sirviendo, no había aumentado. Y entonces ella me buscó y me dijo, mira Debbie, yo sé que tú tienes ese deseo de estar sirviendo entre los rarámuris y también sabemos de la experiencia o las cualidades que tienes en cuanto a administración y ahorita estamos necesitando a alguien que ocupe ese lugar. Y ellos me ofrecieron poderme integrar con ellos ahorita por parte de la asociación y trabajando en esos requisitos que todavía me faltan. Entonces le agradezco a Dios porque Él abrió esta puerta. Yo realmente pensé que iba a tardar más tiempo aquí antes de poder regresar a la sierra. Pero el Señor sigue abriendo puertas, hermanos. Y quisiera compartirles un salmo, el Salmo 82. Versículo 3 al 5. Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, rescaten al débil y al necesitado, líbranos de la mano de los impíos, ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Y la palabra menesteroso, hermano, significa que no tiene lo necesario para vivir, o si tiene lo necesario es poco. Y cuando yo leí este salmo dije, Señor, ellos son los rarámuris, ellos son los tarahumaras. Y este pasaje me anima a seguirles sirviendo porque el Señor nos invita a defender al débil y al huérfano, a hacer justicia al afligido y al menesteroso. Y yo sé que los rarámuris y los tarahumaras no son los únicos menesterosos, no son los únicos en nuestro país, no son los únicos, incluso aquí en la ciudad podemos encontrar personas en esa condición. Y la invitación que nos hace el Señor es a ver por ellos, a ver por esa gente que aún no ha escuchado de Él. Sabes, hermano, nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo y yo lo creo, espero que tú también lo creas, pero la mitad de la gente de este mundo no sabe que Jesús vino una primera vez y eso nos debe de mover, hermanos, eso nos debe de mover a hacer algo. Hay más de 2.9 mil millones de personas en el mundo que tienen poco o ningún acceso al evangelio. Ustedes han escuchado tal vez del lugar que le llaman la ventana 1040, donde es difícil que el evangelio entre, donde otros hermanos misioneros están perdiendo la vida por predicar, donde ni siquiera pueden hacer esto que estamos haciendo nosotros. Hay otra estadística que dice que hay más cristianos en África que en toda América del Norte y Europa juntos. La gente necesita saber que hay un Salvador. Y hermanos, ustedes han escuchado los testimonios que yo les he platicado. Hay gente que se está muriendo y no ha conocido del amor del Señor. La palabra de Dios en Habacuc 2:14 dice, pues la tierra se llenará del conocimiento
de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Cada rincón, cada isla, lo más lejano de la sierra, aún en las cuevas, nuestra esperanza es que la tierra sea llena del conocimiento del Señor. En Mateo 24, 14, son palabras de nuestro Señor Jesús. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ayer el pastor Memo nos hablaba de esta relación entre predicar el evangelio y la venida de Cristo. Y el Señor nos dice que primero se debe de predicar el evangelio. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que tal vez por nuestra desobediencia o por nuestra falta de oración, de que el mundo le conozca, el Señor está retardando su segunda venida? Porque Él quiere que todos le conozcan. Él desea que toda lengua, pueblo y nación le conozcan. Mi deseo, hermano, es que el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor alabándole, con todos los que creyeron en Él, tú puedas voltear y ver ahí a un tarahumara. Mi hermano, esta misión no es la misión de Rebe o de Debbie. Yo quiero que tú medites en esta mañana en esto. Es de la iglesia, es juntos. Nuestro Señor Jesús sabía que no todos físicamente podíamos ir a lugares tan lejanos. Él lo sabía. Sin embargo, Él espera que todos cumplamos con nuestra parte. Y también han escuchado que dicen que las misiones se hacen con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van. A Rebe y a mí el Señor nos permitió ser pies, y también a algunos de ustedes que han podido ir a otros lugares, en brigadas médicas, los hermanos que están visitando enfermos. Somos pies, pero necesitamos de las rodillas, necesitamos de sus manos que dan, que proveen. Y bendigo al Señor porque Él es bueno y Él nos ha sostenido. Gracias, hermanos, por sus ofrendas, gracias por sus oraciones que nos sostienen. Cuando voy a esos lugares donde es tan difícil caminar, hermanos, me tiemblan las piernas. Llega un punto que después de 3 horas caminando, las piernas no me responden. Y también la lucha está aquí. ¿Qué haces aquí? Y sabes, con tus oraciones, cuando veo que está muy alta la piedra que yo tengo que subir, aparte, hermano, soy pequeña, mis piernas son más cortas. Me cuesta más trabajo. Pero cuando estoy ahí y veo esa piedra, que tengo que dar un paso grande para poderla subir, es como si tú, mi hermano, con tus oraciones me dieras ese empujón para poder continuar. Dice la palabra del Señor, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros, que envíe más obreros a su mies. En otro pasaje dice que la cosecha ya está lista. Ya es tiempo, hermanos, ya es tiempo. La cosecha está lista, pero faltan obreros. Mi hermano, no dejes de orar por obreros.
sigue orando por obreros para la sierra, pero también sigue orando por obreros para otros lugares donde el evangelio está cerrado. Es un mandato del Señor, rogad al Señor. Es nuestra responsabilidad orar por más obreros. Ora cada día, hermano, cada día. Yo sé que a veces podemos estar con el ánimo de estar orando y de repente se nos olvida. Pero mira, te doy un tip. Tú puedes pensar en un objeto y cada vez que tú veas ese objeto, comprométete a orar para que el Señor envíe más obreros. ¿Cómo qué? Puede ser cada vez que vea un semáforo, cada vez que vea un taxi, cada vez que viaje en el metro, ¿no? Cosas prácticas que ustedes pueden hacer y puedan recordar, estar orando por más obreros. En Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sabes, hermano? Los no alcanzados son un grupo de personas donde no tienen todavía la palabra de Dios en su idioma. Y hay muchos lugares que todavía, o culturas, que no tienen la palabra de Dios, no tienen ni siquiera los evangelios, no tienen ni un libro. A ese grupo de personas se les llama no alcanzados. En ese lugar puede haber del 2% donde no hay cristianos, no tienen recursos, no tienen material. Entonces, esas personas que se les llaman los no alcanzados, pero también aquellos que no han escuchado del evangelio, no tienen ninguna oportunidad de escucharlo si los enviados, o sea, los misioneros, no tienen en casa personas que levanten fondos y oren por ellos. ¿Ves cómo tú eres parte importante de esto? De nada sirve que vaya alguien si atrás no hay una iglesia que está orando, que está dando. Tal vez algunos han visto en redes una imagen de una persona que está sosteniendo una cuerda y al final de esa cuerda está amarrada otra persona, que significa que es el misionero, y la persona que sostiene es la iglesia. Y me gusta la imagen porque da la idea de que el misionero está bajando al pozo para salvar una vida. Yo sé que el Señor salva, pero en un sentido a salvar, ¿no? A predicar, para que alguien le conozca. Yo te pregunto, ¿quién es más importante? ¿El que sostiene la cuerda o el que está allá abajo con el misionero trabajando ahí en el campo misionero? ¿Quién es más importante? No se puede tener una cosa sin la otra. Los dos, hermanos, es un trabajo de equipo. Y yo esta tarde, hermanos, les quiero pedir que no suelten la cuerda. No suelten la cuerda. No la suelten. No por amor a nosotras, ni siquiera por amor a los indígenas y por amor a Cristo, por amor de su nombre. Esa gente, los tarahumaras, son vidas valiosas, igual que las de ustedes, igual que las de otra cultura. Necesitamos de ustedes, hermanos. Y hermanos, no es solo el dinero. Gracias por sus ofrendas. Y también, mi hermano, si tú alguna vez te has puesto a pensar que el dinero que tú estás dando para las misiones es poco, hermano, el Señor, aparte de ver nuestros corazones, Él ve cómo tú estás priorizando tus finanzas a la luz del reino de Dios. Y para Él no es poco. Cada peso que tú inviertas es un peso que se está invirtiendo en el reino de Dios para que alguien le conozca.
Cuando el Señor nos llama a servirle de tiempo completo, tú lo sabes, hay muchas otras cosas y gastos que uno presenta. Tan solo para llegar ahí hay que pagar gasolina. No tenemos estufa, entonces con leña, pero aún la leña, aunque se recoge en el monte, se le da algo de dinero al tarahumara que va, corta la leña y nos las lleva ahí a la clínica. Son pequeñas cosas, hermanos, pero no dudes que también el Señor te va a multiplicar. Y no dudes que tal vez el Señor te quiera usar. Tengo una amiga, enfermera, que yo quería animarla para que fuera conmigo. Y ella me dijo, Debbie, yo no soy de las que voy. Yo no, pero sí soy de las que ora y que ofrenda. Gloria a Dios, porque así también el Señor, tú pregúntale, hermano, pregúntale cómo quiere que Él utilices tu dinero, si Él quiere que tú seas de los que dan o si tú eres de los que quiere que dobles tus rodillas. No todos vamos ahí, pero recuerda que cada uno debe de cumplir con su parte. Si tu parte o tu labor es orar, no dejes de orar. Y no solo es el apoyo de dinero, sino también hay otras cosas como el ánimo, hermanos. ¿Tú crees que nuestro corazón no se desanima cuando otro bebé muere en nuestras manos? Cuando te llevan a un niño con fiebre, que está deshidratado, estás a 5 horas de llegar a un lugar donde hay una camioneta y a 3 para llegar a un hospital, y tú le ofreces a la mamá ir al hospital y la mamá te dice no. Y el niño con diarrea, vómito, diarrea. Y tú sabes que ese niño necesita atención urgente a nivel hospitalario. Y las mamás, no. Bueno, dale esta medicina. Ella se la da, pero ella espera que con una toma su bebé esté totalmente bien. Entonces, cuando ve que con una toma, con 2 y 3 todavía no mejora porque su cuerpo necesita más tiempo, ella decide llevarlo con el chamán. Y es frustrante, porque tú sabes qué le va a pasar a ese niño. Necesitamos de su ánimo, hermanos. A veces no es posible contar de manera rápida por la falta de comunicación allá qué es lo que estamos viviendo, pero el Señor conoce, necesitamos de sus palabras de ánimo. Y hay otros cuidados prácticos que también el Señor quiere usarlos para que ustedes le den a los misioneros. Y que no solamente piensen en Rebe y en mí, si conocen incluso a otros misioneros en otros lugares, que ustedes puedan disponerse también a poderles servir de esa manera. ¿Cómo qué otros cuidados prácticos? Bueno, coordinar las oraciones, las peticiones de oración que tenemos, ayudarnos en la logística de algunos viajes cuando tenemos que partir, ayudarnos a tal vez llevarnos al aeropuerto, a cargar equipaje, a coordinar los vuelos. Gracias, Pastor Chucho, Johnny, Han, que la última vez estaba yo en la sierra incomunicada y yo sabía que ya tenía mi vuelo, pero no sabía por dónde iba a volar. Y a lo mejor son como, bueno, pues son pequeños detalles. Todo eso es algo en donde tú puedes colaborar y estás sirviendo al Señor. Es una manera de ser mano. Es una manera de sostenernos, es una manera en la que aquí hay muchos hermanos que tienen diferentes talentos y también pueden ser involucrados en las misiones, aunque tú no vayas a la sierra, pero el Señor quiere ver nuestra disposición. Quiero leer Filipenses 2. A partir del versículo 5, Filipenses 2, versículo 5.
Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor estuvo dispuesto a dejar su trono en el cielo para morir por ti. Estuvo dispuesto a morir en lugar de nosotros, a tomar nuestro lugar. Eso nos debe de mover, hermanos, a darlo todo por Él. Eso nos debe de mover a seguir orando, a seguir dando. Se humilló y eso dice que su obediencia le costó la muerte en la cruz. A ti y a mí, ¿qué nos va a costar ser obedientes a nuestro Señor? Hubo un predicador que dijo: ve, envía o desobedece. ¿Dónde estamos cada uno, hermanos? Tal vez nunca te has preguntado: Señor, ¿quieres que yo haga trabajo fuera? ¿Quieres que yo apoye alguna obra? Tan solo pregúntale: ¿cómo, Señor? ¿Cómo quieres usar los talentos que tú me has dado? Y sé fiel, hermano. Sé fiel en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Ve, envía o desobedece. En Filemón 1:4, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Luego en el versículo 7, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Mi corazón ha sido confortado por ti. Gracias, hermano. Gracias por tus oraciones. Gracias por tus ofrendas. En marzo, a finales tal vez del mes, es cuando estoy planeando regresar a la Sierra Tarahumara. Y aunque es un lugar que ya conozco, las funciones que el Señor me va a permitir hacer ahí son un poco diferentes. Y no sé qué es lo que voy a enfrentar ahora en ese lugar. No temo porque primero sé que su gracia es suficiente. Sé que su gracia me va a sostener. Y sé que aunque hay momentos difíciles de necesidad, de cosas que no son claras, de incertidumbre, es cuando el Señor quiere que le busquemos. Es cuando el Señor quiere que su presencia nos satisfaga. Porque sus planes Él ya los tiene para nuestra vida, hermanos. Pero en esos momentos Él quiere que tú le busques. Él anhela ser hallado. Él anhela esos tiempos de comunión íntima con el Señor. Te pido que me mantengan en sus oraciones estos 2 meses aproximadamente que voy a seguir aquí. Necesito dejar algunas cosas en orden antes de hacer un viaje largo, porque no sé cuándo regrese. Yo espero en diciembre poder estar aquí, pero no lo sé. Ora para que el Señor me guarde mientras estoy en carretera.
porque mi mayor tiempo voy a estar en este lugar, en el albergue y en la clínica, pero también mi deseo es seguir apoyando a mi amiga Yasmín en el consultorio donde no hay médico, donde tengo que caminar 5 horas. Y de un lugar al otro son 8 horas más o menos de diferencia, pero ora por seguridad en esos caminos, ora para que mi corazón siga en sintonía con el corazón del Señor, para que Él afirme esa visión, pero también, hermano, ora para que el Señor permita que los tarahumaras puedan conocerle, que ese mismo amor que tú y yo hemos experimentado, ellos lo puedan sentir. Vamos a orar, hermanos. Señor, tú eres muy bueno, maravilloso eres tú, Señor. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por estar dispuesto a morir en lugar de nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, porque tu gracia nos sostiene. Y mi Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poder ir a estos lugares, Señor. Permite, Señor, que cada uno en el área en el que tú nos has llamado podamos ser fieles. Que cuando tú regreses nos halles haciendo tu voluntad con fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano en los cuales tú has puesto la carga de dar. Gracias, Señor, por cada hermano que ha sido fiel en doblar sus rodillas y en pedir. Señor, hoy como iglesia te pedimos que tú envíes más obreros, Padre. Que no sea nuestro orgullo, nuestra apatía, Señor, lo que esté estorbando. Señor, permítenos ser testigos de que más gente te conozca, de toda lengua, Señor, de toda nación. Y Señor, multiplícales, Padre, a cada uno de mis hermanos. Señor, si ahorita hay algún joven o algún hermano en el que tú ya has puesto esa carga de salir a las misiones, yo te pido que tú protejas esa visión en su corazón, que tú lo sigas preparando, que tú sigas preparando todo alrededor, Señor, que ahorita las cosas tal vez no son claras. No permitas que el enemigo venga a robar eso que tú ya has puesto en su corazón, y que en el momento preciso, Señor, ellos puedan saber que es tiempo de salir. Que tú nos sigas ayudando como iglesia a seguir doblando nuestras rodillas por ellos y a seguir disponiendo nuestras manos, Señor, para sostener la cuerda. Gracias, Señor, por esta iglesia que ha seguido sosteniendo la cuerda. Bendícelo, Señor. Y que en todo, Padre, tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura en el capítulo 13 del libro de Hechos, cuando envían a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero, que cuando ellos regresaban daban un informe de lo que ellos habían ido a hacer. Y es parte de lo que le pedimos a Debbie, para que ustedes como iglesia estén enterados de lo que nuestras hermanas misioneras están haciendo. Ella vino a darnos un reporte de todo este tiempo que ha estado, bueno, ya nos ha dado otros, pero el tiempo que ha estado sirviendo allá en la sierra.
para que ustedes sepan, los que están participando económicamente, los que participan con sus oraciones, para que sepan lo que están haciendo nuestras hermanas. La labor no es sencilla, hermanos, pero alguien la tiene que hacer. Debbie ha dispuesto todo su ser, todo su corazón. Ayer mencionábamos algo de ella, mencionaba a Memo. Ella dejó aquí un buen trabajo, dejó a su familia, dejó las comodidades que tú y yo tenemos aquí, porque aquí es fácil vivir. Un día les decía a los hermanos de Acueducto, a veces nos quejamos por ir a una congregación lejos, íbamos con carro y con aire acondicionado y escuchando alabanzas en nuestro estéreo. Qué poco padecemos por el evangelio. Hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que está muriendo sin haber escuchado de Jesús. Pero como ella decía, podemos participar de diferentes maneras. Gracias a los que han sido fieles y que se comprometieron desde hace ya algunos años en aportar una cantidad, sea semanal, quincenal o mensual, para sostener a nuestras hermanas. Si alguien más se quiere sumar y comprometerse, lo puede hacer. Acérquense con Beto, que lleva la tesorería. Él lleva una lista de todos los hermanos que nos hemos comprometido a fielmente estar aportando para sostener el ministerio de nuestras hermanas. Ojalá surjan más gente que quiera ir a servir. Como decía Pablo, les decía a los corintios, ustedes son mis cartas de presentación. Nosotros como iglesia aquí en la colonia El Triunfo podemos decir, Debbie, Rebe, son nuestras cartas de presentación. No creo usar mal la palabra, pero nos sentimos orgullosos de nuestras hermanas. Y veo que estás estrenando tu Biblia. Me pidió esta Biblia Debbie, que se la va a llevar. ¿Alguien quiere aportar para que no le cueste a ella nada? Acérquese conmigo, si no yo la absorbo. 760 pesos costó la Biblia para ella, para que ella se la lleve y siga sirviendo. ¿Querías decir algo? Hermanos, yo he tratado de mandarles mi carta de oración a algunos de ustedes, pero no quisiera que se quedaran otros de ustedes que no la han recibido sin recibirla. En esta carta de oración yo les doy noticias de lo que voy viviendo, pero también mis peticiones específicas para ese tiempo. Entonces, quisiera tener más coordinación, más comunicación. Les pido de favor que los que quieran recibir la carta de oración se acerquen ahorita al término del culto allá atrás, a la mesa, donde tengo unas listas para que ahí pongan su nombre, si la quieren recibir por correo electrónico, por WhatsApp, o si no tienen ninguno de estos medios, no se preocupen, me ponen ahí personalmente y yo coordino con alguien para que se las haga llegar ya impresa y ustedes puedan estar teniendo noticias mías. Gracias. Pero no solo para tener noticias de ellas, para cargar nuestro corazón y estar orando de continuo por ellas. ¿Me acompañas a orar por Debbie? Extiende tu mano hacia ella y vamos a bendecirla. Señor, te damos gracias por la vida de tu hija, por el corazón que le has dado dispuesto a obedecerte. Gracias, Señor, porque tu palabra dice qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Gracias, Señor, porque estos pies de Debbie que se han desgastado, que se han cansado, quizás hasta sangrado. Señor, tú dices en tu propia palabra que tú eres fiel y no olvidarás el trabajo que hacen tus hijos, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Bendice la vida de Debbie, Señor, que ella pueda impactar el lugar donde está sirviendo, pero sobre todo prepara los corazones de los tarahumaras a los que ella ha de hablar, de ministrar, de ayudar, para que te puedan conocer y sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Gracias por la vida de Debbie, Señor, la encomendamos a tu cuidado y a tu gracia, en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Debbie.